Última parte de Foro Médico con la doctora Rosmarie Acuña, nutricionista clínica, y realmente completísimo el programa de hoy. Nos queda, lo prometido es deuda, lo que habíamos dicho, hablar de ya el posparto, ¿sí? Esta etapa del puerperio se le dice, ¿no? Sí. Que también es bastante difícil para la mujer en todo sentido, sobre todo el emocional, y también lo que acontece en nuestro cuerpo. Está como colapsado, agotado. Exacto, no sabe qué es lo que pasa. Y no sabe el cuerpo ni qué es lo que pasa, y también emocionalmente influyen muchas cosas, ¿no? La alegría, por supuesto, de recibir a un bebé, un hijo, que es lo más grande que puede darnos la vida, lo más hermoso del mundo. Y por otro lado, bueno, nuestro cuerpo que necesita otro tipo de atención a partir de ahora. Totalmente. Y en ese punto, Lilian, es importante recalcar que si bien toda la atención está sobre el bebé, también la madre es ahí la que merece muchísima atención. ¿Por qué? Sí. Porque hay un estado de transición terrible, que justamente desde dar a luz a un bebé, como vos decís, una alegría enorme, pero a la par la mujer se mira al espejo y lo primero que obviamente eso preocupa, y no es malo decir, porque realmente hay muchas personas que dicen, no, lo único que piensan es en su cuerpo. Sin embargo, Sí. el amor propio está también presente y estar forma presente. parte. Y siempre digo, eso influye muchísimo en el estado de ánimo de una mujer. Totalmente. Y hay que entender que así como el embarazo tuvo un proceso de 9 meses, es lo que yo le digo a la paciente, porque a veces se baja de peso, pero queda, dice, la parte baja del vientre un poco abultada. Le digo, imagínate ese útero que pesaba 200 gramos, que eso prácticamente quintuplicó su volumen. Está como una gelatina, le digo yo, eso tiene que regresar. Tomó 9 meses en agrandarse, y dale 9 meses también para volver. Pero hay una cuestión que nuestra sociedad muchas veces, ¿qué es lo primero que mira? Mira un poco qué gorda quedó, que es la frase que para mí es una frase muy desafortunada, ofensiva. Muy ofensivo, y lo único que parece que sabemos decir es eso, que flaca y que gorda. O si no, que hayas tenido tu bebé y por ahí te dicen, no tuviste todavía porque te quedaste con panza. Realmente. Yo creí que ya tuviste tu bebé, pero Es te quedaste así, y es muy, realmente son frases muy tristes, muy desafortunadas, sí, porque en horrible. realidad hay una mujer detrás que Claro. quizás está trabajando sobre eso. Sí, emocionalmente Sí, está impactada y también porque no es que recuperó su cuerpo al salir al bebé. Claro, Primero. no, pero lo Entonces, más lógico es que no recuperes enseguida. Lo más natural. Increíblemente Sí, y se hay, ven como modelos después de tener. Yo quiero saber de dónde salieron, quiero estudiar su ADN, no sé, contratar a un grupo de científicos para saber cómo lo hicieron. cuál es su microbiota, ¿verdad? Su Increíble. microbiota, ¿qué pasó ahí? Sí, pero y bueno, y ahí está Sí. la cuestión que es la genética, la contextura de cada uno, Sí. la capacidad que tengamos de guardar grasas en ciertos lugares, y entender que la naturaleza también nos deja en exceso justamente para la lactancia. También. Entonces ahí nuestro estímulo, aparte de que al bebé le vamos a nutrir al 100% porque no necesita otro alimento en los primeros 6 meses de vida, también vamos a recuperar nuestro peso, nuestra forma a través de la lactancia. Entonces la lactancia supone una pérdida, o sea, si yo doy de mamar y de manera exclusiva, yo voy a recuperar mi peso enseguida. Pero ahí también tiene que ir acompañado, obviamente, de una buena alimentación. ¿Por qué? Porque también pasa que la mujer tiene hambre durante la lactancia. Sí. Tiene hambre. ¿Y a qué tendemos? ¿O a qué tiende la paciente a comer todo diet? Entonces ahí es donde caemos en un error, porque estamos quitando la grasa, que es la grasa que le va a pasar a la leche y le va a dar saciedad al bebé. Que si tomo leche, por ejemplo, una leche que sea descremada, y mi bebé toda la hora llora porque obviamente no se sacia con lo que está tomando. Entonces, tener en cuenta que todo lo que yo como va a repercutir también en esa leche materna. Y ahí podemos hablar de la distribución de grasas, podemos hablar de buen aporte de grasas, pero grasas de calidad. Y cuando hablamos también de perder el peso, estamos hablando de una buena selección de alimentos, pero también cuidando que esa leche no le genere gases al bebé. Y ahí es donde tenemos que pensar en que no podemos consumir nada que sea, por ejemplo, hiperconcentrado en azúcares, jugos concentrados tampoco, gaseosas no. En los primeros 3 meses se tiene que cuidar muchísimo, porque eso
puede permitir o no que yo lleve digamos, un puerperio, por lo menos llamémosle tranquilo, entre comillas, que el bebé no esté con dolores, que no, porque eso ocurre muchísimo cuando comemos de repente mal y eso pasa a la leche materna. Entonces hay alimentos que se restringen, por ejemplo, las legumbres, el poroto por los gases que genera. Sí, no sé, durante la lactancia por lo menos los primeros 3 meses. Y después, porque son los primeros 3 meses en donde normalmente hay cólicos. Sí. Entonces tratar de cuidar eso, después los jugos, como te dije, muy concentrados, tratar de comer fibra, porque también una cuestión después del puerperio también es otro tema, es irse al baño enseguida. O sea, hay mujeres que 8 o 10 días después del puerperio recién logran evacuar y eso genera, imagínate, la lactancia, terrible. Que es todo un arte, porque es una adaptación, no es que es algo, no es un poema como a veces nos pintan, ¿verdad? Y que acá le pones como en las películas, hay todo un proceso doloroso, renuncia, pero por sobre todo mucho amor de por medio que hace que, bueno, uno se la juega al todo y por todo, totalmente, ¿verdad? Y logre esa lactancia que no se da enseguida. No. Entonces, todas esas cuestiones hay que ir cuidando y no puedo solamente ver lo que estoy comiendo, sino cómo el bebé reacciona a ese tipo de alimentación. Entonces, ahí también no hay restricciones, pero tampoco es comer doble el triple. Eso es lo que pasa. Hay mujeres que cuentan, yo bajé todo, pero después de un año no sé qué pasó, ahí subí todo y otra vez de vuelta. Es la mayoría le sucede. Después eso. Otra realidad también hay mujeres que quedan con desfasaje hormonal, entre un hipotiroidismo que también hay que reevaluar a ver si necesita o no de la hormona tiroidea para que eso pueda funcionar bien y que la mujer pueda perder peso. ¿Pero eso se percibe pronto o simplemente la mujer que no puede bajar tendría que hacerse un examen? No, de repente el médico después de los 40 días del parto normalmente solicita una serie de estudios de rutina de vuelta, en donde si es previsor yo creo que le pediría también la TSH y sus FT3, FT4 como para ver cómo está eso y cerciorarnos de que está todo ok, porque en teoría debería todos los valores que quizás hayan estado alterados en el embarazo, eso 40 días después del parto debería de normalizarse, que también ocurre en el embarazo. A veces hay mujeres que se van desesperadas porque su perfil lipídico tienen elevado. Y les digo yo, no, eso es parte del embarazo. Se eleva nomás, normalmente se eleva. Después eso va, de 40 días después del parto te van a pedir y ahí tendría que normalizarse. Ya. Entonces hay cuestiones que son, digamos, propias de la etapa y otras que no, ¿verdad? Ya, vos hablaste de grasas saludables. ¿Podríamos definir cuáles son? Sí, las grasas saludables son aquellas que, por ejemplo, me elevan el colesterol bueno. ¿Cuáles son? Por ejemplo, puede ser aguacate. El aguacate nomás es un alimento que en Paraguay se desperdicia tanto, pero que es tan bueno que podríamos utilizar como encasillarlos dentro de la grasa saludable. Después tenemos a los frutos secos. También es algo que nos está arraigado naturalmente a nuestra costumbre en Paraguay. Almendras, maní, nueces. Pero podría ser un recurso de grasa saludable. Después tenemos el aceite de oliva, que también es una grasa saludable, ¿sí? Entonces, trabajar con ese tipo de grasa. Y dentro otra vez de la grasa tenemos las grasas de origen animal, que no son malas, solo que tendríamos que reducir quizás la cantidad de cereales que comemos para poder, bueno, hacer un ingreso de ese tipo de grasas, ¿verdad? Pero que tampoco tenemos que dejarles de lado porque son grasas de origen animal, como mucho tiempo nos hicieron creer. Entonces entender también de que todo lo que la naturaleza nos da es saludable siempre y cuando yo consuma en las cantidades adecuadas. Ahora, si hablamos cuál es la cantidad adecuada, eso va a depender mucho de las necesidades de cada organismo. Y ahí es donde se plantea, bueno, consultar con un profesional del área de nutrición es importante porque es realmente la que te va a decir o el que te va a decir esto es lo que vos necesitas. Porque recomendaciones tenemos en todos lados. Yo puedo abrir en la web, puedo preguntar y buscar en la web y tener, pero que te individualice a vos como persona solamente ya es el criterio clínico en base profesional. A la necesidad y las carencias que eso totalmente. Porque tienes que estar, fíjate, te encontrás en un dilema. Tenés que alimentarte bien, porque el bebé tiene que comer grasas saludables, si tiene que consumir, entonces vos tenés que comer bien, pero al mismo tiempo también decís, me quiero cuidar, entonces la mujer se encuentra en ese dilema de no saber cómo hacer. Sí, por eso es el cuidado en el antes, en el durante y en el después, porque se sigue el mismo patrón, ¿verdad? Sí. Y que no es algo que mientras yo esté embarazada nomás, o sea, tiene que cambiar un poco nuestro chip de tipo, ahora nomás me cuido. Sí. Sino tiene que ser un estilo de vida eso.
Claro. Y es lo que más cuesta y es lo que más se trabaja dentro del consultorio, cambiar un poco ese estilo de vida y tampoco, de la paciente. Sí, y tampoco querer asumir como de repente que porque estoy dando de mamar no me puedo cuidar, porque eso también, esa justificación, ¿sí? Sí. Esa autojustificación Así constante mismo. hace que yo me esté descuidando Así y que pasen mismo. los meses y esté ganando peso. Sí, Entonces, y ahí me vienen a la mente cosas que tienen que ver justamente con eso de que, porque yo estoy dando de mamar Sí. todo lo que sea harina de maíz. Todo, sí. y en realidad, para que la lactancia, para que vos tengas buena cantidad de leche, en realidad el consumo de agua es vital y nadie dice eso. Totalmente. Vos consumís poca agua y no vas a tener la producción que y tenés. no es tereré tampoco. No, es agua. Es sí. más, si das de mamar exclusivamente, tenés muchísima sed. Muchísima sed Sí. tenés. O sea, porque hay un mecanismo, obviamente, que el cuerpo te está pidiendo, necesito más para generar, ¿verdad? Entonces Claro. ahí, si tú te embarazaste con un peso normal, promesa que vas a volver a tu mismo peso. Ahora, si te embarazaste con sobrepeso y obviamente por defecto subiste más, igual en el embarazo no te cuidaste, va a ser más difícil recobrar. Eso no significa que no se va a poder, pero va a llevar más tiempo. Entonces hay que hacer un poco objetivo el tema, ¿sí? Y no hay que vender espejitos, digo yo, en el consultorio, porque en realidad va a demorar más tiempo. Y que la pérdida de peso no es un proceso fácil tampoco. Claro, para y, más nadie. aún, y más aún en este estado. Para en el estado en nadie, el cual uno menos está. mal. Le digo, no te preocupes en este momento, vos solo ocupate de darle de mamar, que sí o sí el cuerpo va a retornar. Ahora sí es mejor, obviamente, si tuviste un parto natural, enseguida volver a reintegrarte a la actividad física. Si tuviste un parto por cesárea, bueno, esperar el tiempo normalmente es 2 a 3 meses por el tema de que hay varias capas de tejido que se van cortando y eso se tiene que cicatrizar, por lo menos después de 90 días normalmente el ginecólogo prescribe de vuelta a la actividad física. Claro. Pero yo creo que en 90 días es un tiempo prudencial. ¿Por qué? Porque las primeras etapas entre que estás de mamá y bebé, no dormís, toda tu atención está para el bebé. Centrada Entonces es como que te desgasta. Sí. Anímicamente, energéticamente hablando, o sea, uno se siente literal devastada porque es así, Sí, uno se siente cansada. Sí. Por más que tenga ayuda de toda la familia, al final es la mamá y el bebé. La mamá y el bebé, la mamá es la que tiene que estar. Exacto. En todo. No hay forma, ni si más tengo a alguien que me ayude, es mamá y bebé. Entonces, emocionalmente está sí. desgastada, no dormís Sí. bien los primeros meses, hay una serie de factores que y inciden. sin pensar que a lo mejor no es el primer bebé y que hay otros niños que te están esperando y quieren la Sí. misma atención, que ocurre también, ¿verdad? Bueno, estamos en un contexto de realidad de muchas Sí, mujeres así realmente es. porque somos únicas, pero únicas cada una Sí. en donde le toca estar, en el momento que le toca transitar. Pero ella me está marcando otra vez. Nora quiere ir a comer su chipa guazú. Les cuento que hay chipa guazú acá en mi canal. Está escondida por ahí, ya la voy a encontrar. Bueno, no, decía que cada mujer tiene su particularidad y lo importante es que pueda transitar el embarazo, ¿verdad? Dentro de eso, de esa individualidad. Y cada mujer gestiona de manera diferente. Las emociones. Es demasiado importante la manera en la que yo gestiono, porque hay una cuestión de naturaleza también que se adapta más, o sea, en realidad en la naturaleza sobrevive el que se adapta más. Y eso también se traspola a los seres humanos, ¿verdad? Exacto. O sea, si yo logro adaptarme a la guerra, voy a poder subsistir. O sea, es un poco de resiliencia, o sea, es como que uno nos toca el tema nutrición, pero en realidad es de manera integral ver todo, porque finalmente repercute en nosotros. En nosotros, sí. Bueno. Me quedaron un montón de preguntas pendientes. Sí. Nos quedó cortísimo el programa porque hablar de las mujeres, realmente. No sé, realmente varios capítulos tiene que ser. El factor emocional es fundamental, también el estrés durante el embarazo, que es otro capítulo, porque incide también en la salud del niño, en la evolución, en todo. Sin hablar de que no hay ninguna enfermedad de base. Ojo, porque normalmente nos enteramos por el camino de algunas sorpresitas que con el embarazo nos damos cuenta y que antes no sabíamos. También. Entonces son cuestiones que... Por eso cuidarse antes si es posible, planificar si es posible, de no planificar.
empezar a hacer bien los tratamientos correspondientes, Exacto. suplementarse y comer sano. Sí, y así lograr un embarazo a término. Y feliz. Y feliz por sobre todo. Bueno, gracias, doctora, por tu tiempo. A vos, Lilian. ¿Dónde atendés, por favor? Bueno, atiendo en la Facultad de Ciencias Químicas, en el Centro Tecnológico Químico, digamos entre semana, y los días sábados en la Ciencia del Buen Comer, que también es un consultorio privado que está en la ciudad de San Lorenzo. Mi número de teléfono es 0961-266-720. Y me pueden encontrar en el Instagram como @doctora Rosma. Gracias, doctora Rosmaría Acuña. Ah, Nosotros nos vamos agradeciendo como siempre a Biotech Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa, también a Policlínica NutriSlim por el tratamiento ortomolecular, a la doctora Lorena González de la Clínica Galema por el tratamiento estético facial, a Nicofier por el estilismo, a Joana Valenzuela por las manitos que me las hace muy linda todas las veces para el programa, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en cada edición de Foro Médico. Será hasta un próximo encuentro aquí por Canal 21 de TV.